hace parte del mismo mercado. No es como que realmente haya un apoyo así, sino también es un ejercicio como de cómo tapar esos muros que realmente dicen cosas fuertes, ¿sí? Que pueden estar de pronto delatando a más de uno, que también fue algo que pasó con quien dio la orden. No sé si estés familiarizado con esa imagen. Hola amigos y amantes de la gráfica, bienvenidos al episodio número 98. Les habla su anfitrión Reinaldo Gil Zambrano, trayéndoles una nueva conversación en español, con artistas que usan el grabado y métodos de impresión para hacer algo más allá de lo esperado. Hello Print Friend es un podcast bilingüe y al suscribirte recibes notificaciones de los nuevos episodios semanales en inglés con Miranda Metcalf y en castellano con su servidor, hoy y todos los días, demostrando que la gráfica está más viva que nunca. Este episodio de Hello Print Friend es traído a ustedes gracias a Speedball Art Products. Speedball anuncia la extensión de su tinta a base de aceite para grabado en relieve, esta vez asociándose con su servidor y RGC Prints para traerles un nuevo look. Esta vez están lanzando 10 nuevos colores en un tamaño conveniente de latas de 8 onzas. Esta tinta está formulada para ser permanente y resistente al agua, muy fácil de limpiar usando aceite vegetal. Disponible ya en la página web www.speedballart.com. Para nuestros oyentes en los Estados Unidos, la sexta edición del Rocky Mountain Printmaking Alliance Symposium tendrá lugar en octubre del 12 a 14 en la ciudad de Spokane, Washington. Tickets disponibles en la página web www.rockymountainprintmakingalliance.org. En el programa de hoy estaré conversando con Fungitivo, artista visual, obrero de la gráfica y miembro del colectivo Fogueo Cartelero, desde la hermana República de Colombia. Conversaremos sobre la necesidad de reaccionar y provocar como maneras de incentivar el diálogo dentro del paisaje urbano mientras se resiste a un sistema opresor. Fungitivo nos contará sobre el proceso repetitivo de impresión de aguante corporal como una forma de ritual creativo para el desarrollo de nuevas ideas y creación de vínculos con sus compañeros. El trabajo del fogueo cartelero no solo modifica las paredes de la ciudad, sino que busca a su vez crear espacios efímeros de producción gráfica durante los momentos más críticos como el reciente estallido social. Así que sin más preámbulos, acompáñeme a Cundinamarca para una conversación con Fungitivo. Serían agradecidos. Dale, fino. Bueno, entonces hoy tenemos el grato placer de comunicarnos directamente hacia Cundinamarca y conversar con un artista que yo me llegué a familiarizar con tu trabajo luego de conversar con Stingfish en Bogotá. Stingfish así fue un invitado eh, por parte del Instituto Bogotano de Corte por allí en el 2020 y hace poco hicimos otra entrevista cuando lo pudimos visitar en nuestro reciente viaje a Colombia. Entonces, él nos recomendó conversar contigo y bueno, estamos muy emocionados de tenerte acá. Pero sí, bueno, si le puedes decir a nuestro audio escuchas, ¿no? Si decirle quién eres, de dónde eres y a qué te dedicas. Y ahí empezamos. Listo de una. ¿Qué tal? Buenas noches. Mi nombre eh, es Fungitivo. No sé, tengo 27 años, soy de Bogotá, Colombia. Llevo haciendo gráfica, grabado, stencil y demás exploraciones de impresión análoga hace unos 5 o 6 años. Actualmente soy profesor de una escuela bosque que queda aquí en el municipio de Tabio, Cundinamarca. Por esa razón también como que al comienzo fue un poco eh, trancada nuestra conexión, pero ya después de tener internet, después de tener todo, aquí estamos. Me dedico sobre todo como al grabado, de pronto últimamente he estado trabajando en gran formato, me interesa el gran formato, ya sea madera o linóleo, neolite, como le decimos acá. Neolite, sí. Tenemos un amigo de México que dice neolite. Neolight. Entonces, no molestamos por eso, sí. Saludos ahí de pronto al César Duinin, que también es Al ahí, César, claro, sí. Ujú. sí. Entonces, pues, ¿qué más? También me gusta mucho el stencil, también he trabajado bastante stencil.
qué interesante que me digas lo de Stingfish, ¿no? Como porque también es gran referente. En la vida me lo he topado, creo que nunca hemos hablado, por decirlo así. De pronto en el Instituto Bogotano me ha recibido algo y eso, pero como igual no normalmente no suele pues, reconocer caras, nunca he sabido si es él o qué. Entonces, pues interesante que me menciones eso, porque igual gran referente también sobre todo el cartelismo, que también pues sí, lo venimos trabajando también con el compa, que creo que tú también hablaste, en el Pleya. Ah, sí, con el Pleiadiano, sí, claro. Con el Ujú. Pleyadiano también tenemos pues un proyecto que es el fogueo cartelero, entonces ahí también mantenemos activa la gráfica, no solo nuestra, sino de todo el parche bogotano, colombiano, latinoamericano. Entonces también así, pues sí, en esa andamos también, como en la constante exploración a toda hora. Y el canzoneo, como le decimos nosotros. El cancioneo. El canzoneo, sí. El canzoneo. Ajá, ¿y Sí. qué significa el canzoneo? Pues normalmente el canzón, acá en Colombia, en Bogotá, es, sí, el que se la pasa molestando, el que no se queda quieto, el que raya todo, el que mueve todo, ¿no? El que tiene pulgas en la cola, también como decimos acá. Claro, que no puede estar tranquilo, que está inquieto y que está haciendo trabajo todo el tiempo, haciendo cuestiones. Exacto, sí. Entonces, desde un momento a otro también se empezó a tomar ese concepto como el canzoneo, sí, el que está ahí también a toda hora interviniendo la ciudad, bueno, entonces como por ese lado el concepto. No, eso está excelente. Sí, bueno, por allá estuvimos por el taller de las moscas. Epa, Sí, estuvimos visitando por allá y bueno, y vimos algunas de las piezas del player, ¿no? Que tenía en gran formato. Bien interesante ese estudio, ¿no? El espacio y cómo se transforma en un sitio de encuentro para la celebración del punk rock también. Lo también que sí nos sí. llamó también la atención, no solamente los stickers y la cantidad de gráfica que había, sino la cantidad de cajas de cerveza que tenían ahí también, ¿no? Sí. Eran torres hasta el techo. Y nosotros, verga, aquí la gente trabaja duro, pero también sabe cómo pachanguear, ¿no? Cómo recrearse. Que suele dar mucha sed también. Por supuesto, claro, exacto. Siempre hay que estar bien hidratado, ¿no? Pero entonces cuéntanos, entonces el fugitivo, ¿desde cuándo fueron esos, cuándo puedes decir tú, porque ahorita tienes 27 años, cuándo empezaron esas inquietudes, ¿no? De hacer trabajo artístico como tal? Cómo fue tu infancia en Bogotá? Ok, bueno, pues mi infancia siempre la recuerdo con skate, siempre hubo como ahí, como skateboarding un poco. Entonces desde allí también como me empecé a relacionar como con el habitar la calle y demás. Y desde allí siento que pues siempre me vi como muy familiarizado como con, no sé, el graffiti y demás cuestiones. Pero siempre estuve muy frustrado por parte como en el colegio, ¿no? Como que siempre estuve esa frustración de que todo el mundo dibujaba bien, uno no dibujaba tan bien, uno hacía tremendos mamarrachos por ahí. Y uno, pues sí, como que al lado de compañeros que dibujaban todo muy bueno, bueno, replicaban también de una forma muy interesante. Entonces, como que desde ahí también siempre estuve esa frustración. Jamás me imaginé que iba a terminar, digamos, haciendo esto que hago hoy en día, ni siendo profe, ni camellándole a la gráfica. Entonces, pues también interesante cómo todo va surgiendo como uno no se lo espera, ¿no? Entonces, pues también ya después de salir del colegio, como que bueno, siempre me ha interesado también como de pronto la literatura, también un poco el inglés, sí, como que he estado por ahí, como desde el gusto también, la música, las películas y demás. Y mi hermana me recomendó pues entrar a la pedagógica, que ahí también conocí a Pleyadiano, somos colegas. Entonces, pues yo entré a la pedagógica, pero no entré a estudiar artes visuales ni nada de eso, sino entré a estudiar fue español e inglés, una licenciatura, sí, como de educación básica. Entonces, desde allí, como que igual, bueno, empecé a tomar las clases y demás. Siempre me interesó lo que te digo, la literatura, un poco el inglés, trabajarlo, aprender, chévere. Pero ya a la hora de, no sé, como de transmitirlo, de compartirlo, de educarlo, me veía como muy perdido, como en ese aspecto, así como que no me llenaba del todo. Y conocí a varias personas de ahí mismo en la universidad que trabajaban en artes visuales, bueno, estudiaban allí y pues también empecé a verme como muy atraído por lo que me contaban y demás. Y ya fue una decisión así mismo como mi hermana me recomendó, le comenté
pues que me gustaría probar otra cosa y ella me dijo, no, hágale de una. Y así fue todo, ¿no? Entonces, como que bueno, así mismo cuando entré a visuales, en la misma universidad, sentía esa misma frustración que te digo, porque ahí ya pues el nivel más alto aún, ¿no? De dibujo, ilustración, ya gente con más experiencia, pero pues también suele pasar que es una licenciatura en artes visuales, ¿no? Es como siempre hablando desde el punto pedagógico, desde el punto educativo, siempre como desde el punto de ustedes no vienen acá a educarse como artistas, ¿sí? O a formarse como artistas, sino a educarse como formadores sí, de artistas, por decirlo así. No formadores de artistas, sino educadores eh, artísticos o arte educadores, como se suele decir, ¿no? Entonces, pues desde ahí también como que me interesó mucho también como el lado de la pedagogía, así como también desde la educación artística, como todo es tan, se trabaja como desde lo sensorial, la sensibilidad como del entorno y demás, entonces también siempre me he visto como muy cercano a temas como de naturaleza, ambientales, no sé, como de, sí, como que empecé a irme por ese lado como de la fauna, como a trabajar, sí, como de pronto un poco más hacia los lados de los páramos, humedales, como por ese tema, me empecé a ir. Y asimismo, pues en la universidad, con tanto movimiento, el movimiento estudiantil, tantas cosas que pasan acá en Colombia en cuanto a política y demás, también el movimiento estudiantil empezó como así como a llamar mi atención. Y asimismo la gráfica, pues fue esa herramienta en la que pude como enunciarme, ¿no? Sí, que muchas veces como que la gente lo ve como un ejercicio también como de organización. Yo lo veía más como un ejercicio catártico en el que podía salir y probar nuevas cosas, ¿no? Entonces también en el taller siempre estaba muy abierto como además entre profes, ¿no? Siempre estuvo muy como esa idea de, venga, compartimos lo que se sabe, los profes también muy dispuestos a siempre como a compartir lo que se sabe, compartir el material. Entonces desde ahí llegué como al grabado, ¿sí? Como hace unos, lo que te digo, 6 años, por ahí llegué como al grabado en pleno paro del 2018, que la situación estaba pues como un poco pesada acá en Bogotá, bueno, en todo lado, pero acá en Bogotá se vivió más que todo como la represión policial de siempre y demás. Entonces, por ese lado, asimismo, la universidad siempre estaba muy activa en todas estas marchas estudiantiles, movimientos sociales y demás. Y desde ahí, pues empezamos como con esa idea, como con el Pleya también. O sea, siempre está ahí como presente en ese proceso. Y es que empezamos como a salir a cartelear, ¿no? A cartelear, a cartelear. Incluso pues cada vez sentíamos como más como esa necesidad de hacer cada vez un formato más grande, trabajar formato más grande, siempre pues como llenándonos de referentes que igual nos compartían en la U y demás. Y así fuimos como trabajando también en ese ejercicio de, bueno, está bien, pero nos estamos quedando cortos en la producción gráfica de nosotros, ¿no? O sea, yo tengo 3 grabados porque igual íbamos empezando, tú tienes 3 grabados, tenemos 6 grabados y en las paredes caben, no sé, 30 carteles, 30 grabados, 30 stenciles. Entonces también como que empezamos con esa idea de, bueno, entonces tenemos es que sacar, producir, producir, producir. Ya miramos qué hacemos con todo eso, pero también ese ejercicio como de entrar el contacto con el material, a sentir como las diferentes técnicas que hay, cuál me sirve más para qué ocasión. Entonces, pues ahí también ya me relacioné mucho más con el stencil, que dije que pues de pronto es un poco más, si uno lo necesita más instantáneo, se puede decir, como más al instante. Entonces, pues empecé a trabajar un poco más con Stencil, empecé como con este ejercicio de reproducir así desde lo que tuviera en la casa, así como desde la espumita y las témperas por ahí, el vinilo que está ahí que se daña, entonces lo empecé a utilizar como para reproducir los stenciles de cualquier forma, el papel también, comprar ahí de a pliegos, mirar a ver cómo se hace para llevar al otro día a la marcha los carteles que queríamos llevar, entonces por ese lado empezó a darse como se vuelve incluso una necesidad, ¿no? Como, o sea, uy, no, qué pereza ir a marchar si no llevamos carteles y engrudo, por ejemplo. Se empezó a volver como esa necesidad de, uy, no, sí, o sea, ¿qué voy a ir a hacer allá? Si no me gusta, digamos, no soy como tan eufórico para cantar las arengas ni nada de eso, sino soy más como, entonces como que se empezó a dar como esa necesidad de necesito decir algo, transmitir algo mediante un ejercicio también que me sirva a mí para liberar cosas. Entonces desde ahí empecé también como a trabajar eso
Pues mirar qué imágenes realmente me interesaban o hacia qué público iba dirigida mi gráfica, por decirlo así. Entonces me empecé a caminar, como te decía, siempre como skateboarding por un lado, también como el trabajo de la educación popular por otro lado, sí, el trabajo con comunidad, con la periferia, con el barrio, siempre me ha interesado mucho, pues también el trabajo como con el sur, sí, el sur de la ciudad, también como que la periferia y demás. Entonces por ese lado como que se fue como encaminando la gráfica por ese lado, sí, como mi gráfica, mi estilo se puede decir, como mi horizonte. Y pues también tengo así muy en cuenta en un viaje que hice al Putumayo, en donde conocí a un niño que incluso es el niño como que es la imagen que más he reproducido últimamente, que es la carita como gritando, como ese gesto como de grito. Incluso la fotografía, pues el niño no está gritando, sino se está riendo, ¿no? Como ahí como en un baldecito echándose un chorrito de agua. O sea, una imagen muy bella que pues al querer como trabajarla, también como que se empezó a generar ese gesto como de inconformidad que tiene el gesto ya, pues como de la imagen que reproduzco. Y pues me empezó a gustar, ¿no? Y en Stencil es muy sencillo de reproducir, sobre todo lo he trabajado de Stencil, casi no lo he trabajado digital o en ese tipo de medios, sino lo he trabajado sobre todo en stencil, en grabado, digamos que tampoco me gusta tanto trabajar ese rostro, no sé por qué, como que pues hay que tallar mucho, por decirlo así, como para que es mucho blanco también, entonces es una imagen perfecta para trabajar en stencil. Entonces, pues como que desde ahí también busqué como ese concepto de, no sé, como mostrar esa inconformidad a partir como de un grito, que es como el grito de ese niño, no sé, como perdido en la ciudad, se puede decir. Entonces, como que desde ahí, lo que te digo, me empecé a relacionar mucho con la fauna, con el territorio, con este tipo como de temáticas, siempre apuntándole como, pues, a cierto tipo de subversión, ¿no? O como de resistencia. Entonces, pues desde allí, como que siempre me interesó. Ahorita estoy es más trabajando como una especie de como de integralidad entre como el concepto así como de humanidad, se podría decir, con también el concepto como de naturaleza, como una hibridación. Entonces estoy jugando como con cuerpos antropomorfos, pero rostros como en forma de frailejones, formas de hongos también, sí, como de ahí esa idea también de fungitivo, como, como ese reino también, como tan lleno de vida que es pues lo que está ahí afuera de la ciudad también, ¿no? Que cada vez es menos y que cada vez hay más ciudad, hay más cemento, hay más esto, hay más lo otro, y que igual se vuelve un ejercicio incluso, sí, como muy reflexivo. Tío, eso está interesante. Bueno, nos tiraste todo el cuento. Ahora vamos como que a cortarlo en pedazos, ¿no? Porque Dale, me da dale, sí. curiosidad. En el caso de esa frustración que tú tenías al principio, ¿fue con la fotografía que tú resolviste esa necesidad de alcanzar el nivel gráfico, el nivel de imagen que querías para poder hacer tu trabajo? Pues mira que en un principio no fue tan así, porque igual tuve como unas buenas clases de dibujo, se puede decir, ya en la universidad. Lo que pasaba era que pues en el colegio se hablaba más como de pronto del dibujo técnico, como de estas cuestiones que no generaban nada significativo para mí, sino presentar algo y ya. Entonces desde ahí siempre sentí esa frustración porque pues todos mis amigos dibujando carros, dibujando así anime, dibujando cosas muy interesantes y yo dibujando bolitas y palitos, ajá, amarrachitos. Entonces como que bueno, igual ese primer acercamiento al dibujo ya en la universidad como que construyó muchas cosas, ¿no? Como de esa idea de todos dibujamos de la misma forma, todos nos enseñaron a dibujar la casita de esta forma, el patico de esta forma, el rillito, no sé qué, como con esa idea también de que es cuestión como como del oficio, de practicarlo, de hacerlo, de frustrarse, volverlo a hacer, hacerlo. Entonces también fue ese ejercicio que me gustó y ya cuando como me empecé a meter más como por el mundo como de la reproducción de la imagen con el grabado sobre todo, me empecé a dar cuenta pues que las mismas que hay imágenes muy bellas que uno ve a diario, más que bellas también muy contundentes, ¿no? Entonces como que uno empieza a ver imágenes como en todo lado y como que empieza uno a querer como reproducirlas, lo que te digo.
y una frase, ya uno empieza a pensar frases o cuando uno escucha música, uy, esta frase quedaría increíble en un cartel, bueno, ya uno se va como por ese lado y desde ahí también empecé como a soltarme, ¿sí? Como a soltarme a ver qué se iba acomodando. Y con la fotografía, pues lo que te digo, como que paso así, como que en cualquier momento intento tomar fotografías que me llamen mucho la atención, que porque pues de aquí a que las dibuje, como te digo, pues me costaría mucho más tiempo y demás, entonces también fue esa herramienta como decir, bueno, voy a tomar la fotografía como una base, ¿sí? Como una base para pues dejar fluir un poco más como mis ideas, ya con una composición clara, como con unos volúmenes claros, ya empezar a trabajar ya como en algo más divergente, se podría decir. Entonces todo eso te llevó hacia el stencil, pero lo que más me llama la atención aquí es la parte del cartelismo. Sí, Dos cosas en particulares. Con el Playa, me acuerdo que él también nos contaba con muchísima pasión de que el cartelismo como que satisfacía esta necesidad de comunicar, pero al mismo tiempo de transformar el ambiente. Y tú estás hablando sobre algo muy particular que es la reproducción, ¿no? La producción masiva de un mensaje. sí. ¿Por qué crees tú que tenías esa necesidad de nada más de hacer un montón? O sea, de hacer copias, de reproducir. ¿Por qué crees tú que eso era una de las necesidades más grandes que tenías tú en tu proceso creativo? Pues siento yo que es como también esa, como de tanto maquinar ideas, que tú empiezas a decir, ah, si le pongo esto acá, y si le pongo esto acá, bueno, miremos a ver si juego con los colores, si juego con esto. Y hay un momento que tú empiezas a reproducir, ¿sí? Así mismo, como hablábamos ahorita de las moscas, con una cerveza, con un cigarro, ¿sí? Con un porrito empieza uno a soltar también como esas ideas, empieza uno como a trabajar en ello y se empieza uno a dar cuenta que pues ya uno con todo listo, la tinta lista, la pintura lista, pues hasta que el cuerpo aguante lo que más alcance, la cantidad de papel que aguante y después como también, sí, pues como bien lo decía el play, ya como decir, bueno, vecino, a usted que todo le parece que está bien en el país, le va a poner este cartel acá a ver para que lo arranque, digámoslo así, ¿sí? Para molestarlo. Arránquelo con todo gusto, se lo voy a poner ahí al frente de su casa. Para que lo arranque, igual saque unos 150 más. Entonces, arránquelo bien, pueda, vecino, ojalá lo lea antes de arrancarlo. Y también es como esa cuestión de transgredir como el ambiente, porque en las marchas solía pasar mucho, ¿no? Como no pegando un cartel y llega el celador así todo perdido, como así como con su bolillo diciendo como, uy, ¿qué está pasando? ¿Qué me están pegando ahí? Y como que es más cuestión de como que esa confrontación también lo pone a uno como en una posición de par que uno dice, vecino, vea lo que dice el cartel, no es nada malo, entiendo que es su trabajo, pero entienda que nosotros también estamos aquí por algo y demás. Entonces se volvía ese ejercicio también, sí, como te decía ahorita, de canzonear, de decir como no, no estamos conformes, hay una inconformidad por algo. Y si la podemos hacer y reproducir 100 veces, la vamos a hacer. Entonces es más como que el stencil también, y sobre todo por los recursos, ¿no? Considero que el factor económico también nos llevó, siento yo que, como hacerlo de esa forma. Porque pues el hecho nomás de empezar a diseñar, no sé, en un Photoshop, de diseñar así en un programa de estos para imprimir un millar de carteles, pues requiere un poco más de recursos, ¿no? Tener un buen compu, de pronto también como, bueno, en la universidad se podía trabajar, pero también pues para la hora de imprimir sí se necesitaba un recurso que es un poco, sí, no sé, 100 lucas, 120 lucas, y con 120 lucas uno se puede volver loco imprimiendo. Sí, unos 2000 carteles, ya es lo que te digo, la energía que uno tenga para imprimir. En cuanto a materiales, entonces desde ahí ya empezamos a ver que es más barato comprar la tinta para hacer grabado, que también la madera uno la puede por ahí sacar de las carpinterías, pedirla barata, pedir rebaja. Entonces desde ahí también como por ese recurso, como que empezamos con más esa idea de reproducir. El material está por ahí, toca utilizarlo. También reutilizar el papel, digamos, de Ricaurte, que es como la zona de impresión y de artes gráficas ahí en Bogotá. Entonces suele pasar que botan los rollos de vinilo, ¿no? De vinilo adhesivo. Entonces, porque le salió impreso mal algo, una esquinita, la prueba de color salió mal, entonces botan todo el rollo. Entonces también desde ahí solíamos como pues recuperar esos rollos, sacar stickers como locos también y pues desde ahí
como esa pasión, sí, de reproducir. Entonces también en Bogotá pasa algo y es que todo el mundo como que se empezó a generar como una escuela, quién sabe de dónde salió, sí, también de tanto movimiento estudiantil y demás, como esa idea de, por ejemplo, en el paro, en el estallido social que hubo en el 2020, pandemia, estallido social, estaba Duque, que pues mandó el país también al carajo, más de lo que está siempre. Entonces, pues en ese punto también fue un ejercicio de, bueno, ¿qué hacemos? O sea, no nos podemos quedar solo con imprimir carteles. Hay que hacer algo más. Listo, salgamos entonces a hacer un taller de serigrafía. Listo, vamos a empapelar toda una casa. Listo, vamos a, sí, como que se empezó a organizar la gente y lo que se sabía se iba compartiendo. Entonces yo no sabía mucho de serigrafía, pero en ese estallido social aprendí de serigrafía, aprendí a revelar, aprendí a reproducir así en masa también. Entonces también se volvió un ejercicio como que todos aprendimos de todo un poquito, ¿sí? Y a la final, pues, como que se empezaron a dar esas herramientas para seguir reproduciendo y se empezó a generar, pues, eso tan bonito que, pues, hoy vemos y es que, pues, mucha gente está motivada ahorita a seguir trabajando en eso, ¿no? Como a anunciarse a través de la gráfica, a la reproducción análoga, volver como a esos medios de reproducción que muchas veces, lo que te digo, está más al alcance de uno. Sí, como incluso en cuestión de que pues a mucha gente no le va tan bien, me entro entre ese grupo de personas que de pronto no le va tan bien en lo digital o no ha tenido el tiempo como para sentarse a trabajar. Entonces, por ese lado también siento que fue eso lo que me llevó como a esa idea de reproducir de forma análoga todo lo que se pueda. Por eso me gusta tanto el stencil, porque tengo que cuidar la plantilla lo más que pueda, sacar los más que pueda porque se me puede doblar. Entonces, si saqué 10 y puedo sacar otros 10 prefiero sacarlos hoy y no que mañana no los pueda sacar porque se me dañó la plantilla, por ejemplo. Y después cortar otra vez, ¿no? Porque eso es un trabajo bien tedioso. Pero en Sí, el caso, bueno, entonces, en esa necesidad de crear gráfica, de reproducir un mensaje, tú también mencionaste que parte de los proyectos es como alcanzar una escala nueva, intervenciones en el espacio, pero también crear nuevos espacios de creación. O sea, ustedes desarrollaron un taller de impresión, si entendí bien, de serigrafía. sí, pues era un poco itinerante, ¿no? Era más bien como itinerante. Llevábamos los marcos, una mesa, conseguíamos de pronto una fuente para la pistola de calor y lo que generábamos era pues estampados gratis. Entonces, desde ahí se empezó como a lo que te digo, a unir gente de todo lado. Entonces empezaron a salir espacios culturales. Bueno, vengan a este espacio cultural, peguen carteles acá, hagan taller acá. Sí, como que eso mismo empezó a generar como esas conexiones y de un momento a otro estábamos allí, estábamos allá, o dando un taller, o recibiendo un taller, o haciendo una acción, y así fue como surgió el fogueo, ¿no? El fogueo cartelero, que es como esta idea también de, bueno, hay muchos que piensan igual que nosotros, reproducción, 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 pero ¿cuál es el siguiente paso después de reproducir? No creo que sea solo vender, ¿no? Sino que va mucho más allá, porque también ahí yo tengo como mis rayes, como con la venta también de ciertas piezas que uno hace, obviamente hay unas que uno muchas veces para un viaje, para costearse algunas cosas, pues también eh, pues entra en ese mercado, pero considero que desde mi punto de vista no es la idea. Entonces como que se empezó a generar como esa idea de, bueno, hay una cantidad de gráfica, porque en el paro todo el mundo hizo gráfica, hizo, sí, taller de stencil, taller de serigrafía, taller de esto, y bueno, ya después toda esa cantidad de carteles que, entonces se empezó a hacer como esa convocatoria, sí, como ese ejercicio de recepción de gráfica, que también lo aprendimos como de varios parches, como de Argentina, de Perú, que trabajan siempre esto como de la recepción gráfica, como bienvenidos a que me manden toda la gráfica que quiera, yo me encargo de pegarla, sí, como de poncharla, como decimos acá en Bogotá, De poncharla. como ponchar, o sea, tú me das un cartel y yo lo poncho en la ciudad, o sea, lo pego por ahí. Ah, ok, lo pega, claro, sí. Ujú. Entonces se volvió ese ejercicio también como de desinteresado de decir, yo pego mis carteles porque yo, soy yo, como romper también como con algunas vueltas como muy desde el yo y empezó a verse como más ese ejercicio de a la final no importa quién trajo este cartel, sino lo importante es poderlo intervenir y lo que hablábamos, llevarlo a la calle, que es donde realmente siento que tiene un movimiento más potente y desde ahí como que bueno, disfrutando de ese proceso también.
por supuesto. Entonces, ahorita, ¿cuántos miembros son partes de ese colectivo del fogueo cartelero? Pues también es una cuestión como un poco, diría yo que intangible, porque bueno, el proyecto lo empezamos con Pleya, con otro parcero que ahorita también está trabajando ahí en Las Moscas y conmigo, ¿no? Y pues se ha ido uniendo gente, a veces la gente no puede estar, pero siempre hay como, digamos que una base de personas que están ahí como en la gestión de esos procesos. Yo ahorita estoy en la parte como tal, pues como te decía que me trasteé y demás, estoy un poco apartado como de la acción, por decirlo así, pues porque me queda complejo ir a Bogotá, no tengo digamos un transporte así que me lleve y me traiga rápido. Entonces, por cuestiones ya más como logísticas, en este momento pues está más como el playa en las acciones, por decirlo así. Pero igual también contamos con una compa que se llama Laura, ella también ha estado últimamente con nosotros, que también es de un parche que se llama Le Falta Malicia, también de Bogotá. Eh, También contamos con otros parceritos que se van uniendo a las acciones. Sí, lo que te digo, tendría que contar mucha gente porque son muchas personas las que han estado como tal. Y siempre ha estado abierto a eso, ¿no? Que no es algo que tenga un nombre de somos tantos y somos talcito y fulanito y tal, sino, ¿no? Es como tal la misma acción que convoca a la gente. Entonces ha pasado que solo un día somos solo Playa y yo, con una cantidad de carteles y con el engrudo y todo al hombro, como hay veces que termina viendo andamio, como esa vez que terminamos con Granón pegando ahí carteles en la universidad. Sí, como que también va cogiendo fuerza y asimismo pues es cuestión de que también le hemos cogido más el tiro. En la universidad pudimos practicar mucho, ¿no? Como sobre todo la pegada de cartel alto con el extensor y demás, que obviamente lo aprendimos por ahí de ver a la gente también hacerlo y demás. Pero entonces en la universidad teníamos ese momento para decir, lo voy a hacer sin que me lleguen los tombos, para practicarlo y después hacerlo afuera, ¿sí? Claro. Y los tombos Entonces, son los policías, ¿no? sí, ajá. Ajá. Bueno, Entonces entonces, como que ajá. se volvió ese ejercicio, porque ahí en Bogotá también, pues como que eso también ha generado mucha polémica, ¿no? Como pues también la represión que hay hacia como otro tipo de expresión, sí, como a la expresión contracultural. Entonces ha pasado como que han matado a grafiteros, ha habido así como ya casos como de pues cosas graves también ya, así como que sobrepasan la línea de llevárselo a pagar ahí en la estación, sí, o un soborno, cosas así. Se volvió más como una especie de guerra contra la gente que se quiere expresar de otra forma. Pero asimismo, por todos lados sale cada vez más gente y sale cada vez más, más gente frente a eso, pero sí es el caso de Trípido, que fue un joven que pues un tombo lo mató por estar pintando un graffiti. Entonces desde allí también ha salido una fundación, que es la Fundación Trípido, donde están los padres de él, que pues también están como en esa lucha por una ley en la que se pueda uno expresar libremente en la ciudad. Entonces también están en ese proceso, también han generado muchos otros más procesos de memoria, sí, como el M9S, que también es como un colectivo que trabaja sobre las víctimas que hubo el 9 de septiembre del 2020, creo que fue. O sea, esa noche fue la que detonó todo el estallido social del año 2020. Entonces, pues también desde allí es el ejercicio de memoria, como que la gráfica pues siempre es como ese lugar de refugio, porque muchas veces esa impotencia de ver cómo suceden tantas cosas y uno no puede hacer nada, y uno incluso ve los videos así por redes sociales y demás, que suele pasar mucho, como esa indignación y a la vez frustración de no poder hacer nada más que quedarse viendo cómo la gente, cómo los tombos están torturando a unos cuantos por los intereses de unos pocos también. Entonces, como que en la gráfica uno encuentra también ese refugio de decir, bueno, me va a matar así tallando, así me salgan ampollas, me salgan callos, porque es mi forma también como de hacer algo, ¿sí? Entonces uno sale al otro día súper frustrado a pegar los carteles, también es un ejercicio como de hasta terapéutico, ¿sabes? Como para tanta frustración e indignación que muchas veces genera vivir por acá. Pero entonces es una realidad el hecho de que exista una especie de persecución hacia los artistas carteleros y hacia los grafiteros.
Cuando estuvimos allá en Bogotá, se veían como una serie de diferentes eventos que el mismo gobierno estaba apoyando o estaba iniciando, en donde invitaba a un montón de grafiteros para hacer murales. Entonces, como que hay una disparidad, un contraste ahí, de que por un lado como que sí los apoyan, pero por otro lado como que no quieren o quieren curar ese mensaje, ¿no? Que el mensaje sea específico y que no sea algo que aliente al levantamiento, sino que sea más decorativo, podría decirse. Exacto. Y que también es como ese ejercicio de tapar lo que hacen otros, ¿no? Entonces, por ejemplo, no, que museo de arte, ¿cómo es? Ya no me acuerdo, museo de arte abierto, museo abierto, alguna vuelta así que es una convocatoria. Entonces llegan y no, vamos a comernos toda la 26, cada uno se va a comer desde este pedazo, desde este pedazo. Hay un contrato con Auster, que es la marca también de aerosoles. Entonces, pues, sí, como que también hace parte del mismo mercado. No es como que realmente haya un apoyo así, sino también es un ejercicio como de cómo tapar esos muros que realmente dicen cosas fuertes, sí, que pueden estar de pronto delatando a más de uno, que también fue algo que pasó con quien dio la orden. No sé si estés familiarizado con esa imagen. No lo había escuchado. Bueno, es una imagen que hizo el colectivo Puro Veneno, ¿sabes? De Puro Veneno. Del puro veneno se había escuchado. Eso. Es una imagen que hicieron ellos. También, bueno, la empezaron a mover también con Corrosivo Carzal, que es otro loco que hace una gráfica que le vuela a uno la cabeza. También un gran referente. Eh, y sucedió que ellos hicieron una imagen, así como ¿quién dio la orden? 6.402 falsos positivos, que fue la cifra de víctimas en el periodo de Álvaro Uribe y demás. Entonces, sí, como que son las víctimas y las caras de las personas que dieron la orden. Entonces también es una imagen completamente, pues, ¿cómo decirlo? Sí, como que pues pueden embalar a muchas personas. Y desde ahí como que igual, como esa censura, ese ejercicio de censura a toda hora, pintar todo de gris, mandan a la misma gente de bien, como le llaman, sí, a pintar los muros de gris, eso pasaba mucho en el paro, entonces como que también es ese ejercicio de respuesta instantánea. Ustedes dicen algo, nosotros lo tapamos de gris. ¿Por qué gris? Porque la ciudad tiene que estar gris, la ciudad no puede estar pasando nada más que no sean los muros de gris. Entonces también, pues desde allí también es un ejercicio de, no sé, embellecer el centro, que también ha sido pues un lugar donde ha habido bastantes ollas, que ollas son pues los lugares donde venden droga y demás, y esto genera otro tipo de problemáticas o otro tipo de cuestiones. Entonces también están en ese ejercicio como de cambiar la cara del centro. Entonces también pues hacen convocatorias donde es, muchas veces es las primeras 20 personas que lleguen, sí, como que qué imágenes tienen, muchas veces son imágenes que no tienen nada que ver con la misma ciudad, son más como ideas propias ya, como sí. Entonces también es un ejercicio, así como decías tú, como una contrariedad, porque por un lado está la persecución y no me pinte aquí, no me pinte allá, pínteme donde yo le diga, cuando yo le diga y como yo le diga. Entonces, desde allí como que se generan ciertas diferencias, ¿no? Por ejemplo, obviamente uno también le apuesta a ese tipo de convocatorias porque siempre es un dinero que le ayuda a uno en materiales, le ayuda a uno a sostenerse para poder trabajar tranquilo en lo que le gusta y demás, pero asimismo uno sabe que le puede estar vendiendo el alma al diablo. Bueno, entonces, ¿tú crees que existe algún punto medio entre el gobierno y la libertad de expresión para poder pintar los mensajes que ustedes quieren hacer dentro de la ciudad? Y pues siento que sí, igual, o sea, no es cuestión tampoco de desmeritar, ¿sí? O sea, considero que también se ha hecho ese ejercicio como de mediación, como decir, bueno, ya que me están rayando toda la ciudad, ¿cómo es para hacerlo de otra forma? Y considero que también es un ejercicio como de, sí, como de diálogo, como de mediación, pero asimismo considero que muchas veces se vuelve oportunista, sí se vuelve como un ejercicio más de quedar bien, como gobierno, como no sé qué, como esto, como otro, que más incentivar el trabajo y el talento de la gente, ¿no? Entonces también como que se empieza a generar esa idea de que entonces, qué trayectoria tiene, cuánto ha trabajado, qué ha hecho, qué ha esto, qué lo otro, entonces como que los recursos siempre se terminan yendo hacia el mismo lado, ¿no?
Este man pinta re bien y lleva a otros 5 amigos, esos 5 amigos también llevan a otros y se empieza a volver así como ese pequeño círculo y demás. Pero sí hay, digamos que sí hay un apoyo, podría decirse, como por parte del gobierno en este tipo de cuestiones. Por ejemplo, en Medellín también lo utilizan bastante como para el turismo y demás, como la Comuna 13, tan, vean la otra cara, sí, como la otra cara del país, se podría decir, como el arte, la diversidad y demás. Entonces también se utiliza mucho como para pintar, para plasmar como lo cultural, ¿no? Entonces las comunidades afro, no sé, como mucho, como esa cuestión también como de las culturas campesinas, el alimento. Entonces se va también como por ese lado de, pues atraer, sí, atraer también a la gente. ¿Tú crees que el trabajo, porque pareciera que el trabajo de ustedes está sumamente influenciado a hacer una respuesta, a hacer resistencia a todo este atropello que reciben por parte del sistema? ¿Crees que si ese sistema no existiera, tu trabajo fuera distinto? Si esa opresión no existiera, ¿crees que tu trabajo se basara en otra cosa totalmente distinta? ¿O tú sientes que existe esa necesidad de resistencia realmente enfocado entre tu trabajo y es lo que te motiva a hacer lo que tú haces? Sí, yo creo que es más por ese lado, o sea, si de pronto hubiese otro sistema de, sí, no sé cómo decirlo, como de gobierno o algo así, o las cosas fueran diferentes por estos lares, siento que igual habría algo porque no estar conforme, ¿sí? Siempre es una cuestión como del preguntarse, como el a toda hora estar cuestionando lo que está sucediendo, que también es algo que me enseñó pues la pedagogía, que es como esa cuestión de estar a toda hora como en constante pregunta. Y por ese lado considero que siempre habría algo porque digamos a veces yo me canso también, ¿no? Me canso como de el mismo tipo de mensaje. Ay, que los tombos, que no sé qué, porque también soy de ese tipo de mensajes como directos, se podría decir, pero también a veces me canso de ese tipo de imágenes y me voy por el otro lado, ¿no? Que es lo que te decía, por el lado de la fauna, como más como de... eh, o intentar también como concientizar desde la gráfica y desde imágenes contundentes que también le gusten a otro tipo de público, ¿sí? Porque no todos los carteles le gustan a todo el mismo grupo de personas. Entonces, pues también, como me gusta que la gente lo disfrute cuando está en una marcha y que diga, uy, sí, vamos a romper todo porque todo esto está mal. También me gusta como que la gente se siente identificada, como lo que te decía, imágenes bellas, no sé, un perrito por ahí en la calle, un señor andando en bicicleta como con un ramo de flores, cosas así, como que también me gusta siempre estar como rebotando entre esas imágenes, ¿cierto? Como de lo que te digo de que todo está mal, como también todo tiene como esperanza, se podría decir, todo va como siempre puede transformarse y siempre puede haber algo por qué luchar. Entonces lo veo como por ese lado también, como de, no, también como no casarme solo con un tipo de público, se podría decir, o un tipo de causa, sino siempre estar como mirando qué hay para dañar. Ah, No, pero es cierto lo que tú dices, ¿no? También hay momentos para la reflexión, hay momentos para celebrar lo que es hermoso, ¿no? De nuestra sociedad, las personas trabajadoras, la fauna, la flora, la naturaleza, ¿no? Todo este tipo de cosas que debemos defender, ¿no? También. Y, y que bueno, sí, que también podemos apreciar y demostrar. Había visto, cuando estuvimos en Las Moscas, el player nos mostró una gráfica que tenía inmensa, que era casi como de 3 metros. Creo que era un cóndor. Y le iban a ir a pegar yo no sé en dónde. No está contando sobre eso. Y creo que eso va con lo que tú estás diciendo, ¿no? Él hace un montón de trabajo sumamente político, pero también existen estas imágenes que van también hacia la política, ¿no? De alguna manera de defender esta fauna, porque algunas de las decisiones que el sistema ha tomado por buscar la parte económica, la satisfacción económica, ha tenido una repercusión sobre estos recursos naturales también. Pero si esa... ¿Tú estuviste involucrado dentro de ese proyecto también? sí, sí, ese proyecto también pues fue muy bonito porque surgió con ir a Cali, sí, ese era como el primer plan. Y también pues conocemos a Amacas, que es el de Colectivo Amapola, que es de Popayán. Entonces como Popayán, tan cerca de Cali, pero tan lejos de Bogotá,
Entonces aprovechemos, fuimos a Cali, hicimos lo que íbamos a hacer allá, que era también como apoyar con gráfica la conmemoración del estallido social, trabajamos en eso, conocimos unos lugares también muy hermosos, sí, como que tuvimos de todo un poco y nos fuimos directamente para allá, para Popayán. Allá pues Macas nos recibió, trabajamos con él, nos mostró su casa, que es su taller también, Popayán, bueno, que vamos a trabajar, pensamos las ideas, todos como muy por el lado como de la fauna que se revela, de la fauna como que protesta, se podría decir, la fauna así rebelde. Entonces desde allí como que bueno, fuimos al museo, miramos esto, miramos lo otro y salieron varias imágenes. Digamos que la más grande era el cóndor, como con esta idea también como de, bueno, ¿qué está pasando? Es mi territorio, soy el cóndor. Pero también hicimos la danta, que es pues como el tapir andino. También Laura, la compañera que te decía, hizo una imagen muy bella que es como un niño así con una capucha y tiene como en la mano así un pajarito. Eh, También hicimos como un oso, como el oso, sí, como el oso también andino. Y desde allí trabajamos como esas piezas todas inmensas. La más grande es el cóndor, pero las otras piezas también son grandotas. Y ya ahí como que cambia también la forma de ver la intervención, ¿no? Porque ya no, si antes pedíamos un murito de 3 metros por 3 metros, ahora nos toca conseguir un muro gigante o mirar dónde podemos pegar estas imágenes, que puede que al otro día las quiten, ¿sí? Que eso era lo que, digamos que en Popayán temíamos, porque en Popayán las paredes son blancas, o sea, ese pueblo es blanco. Tú pintas un graffiti, pasas al otro día y ya está de blanco. Entonces también ese ejercicio de censura o bueno, también es una cosa supuestamente como pues de la tradición, como que el pueblo blanco y tal y toda la cosa. Entonces desde allí también fue ese ejercicio interesante de ir a transgredir ese tipo de espacios con ese tipo de gráfica. Entonces como que también fuimos así por la noche, como tan así como, uy, esto es diferente, tan pegamos rápido de rapidez. Y asimismo como que la sensación fue un poco más gratificante, ¿no? Ese formato tan grande, tocaba pegarlo así prácticamente con todo el cuerpo, una cantidad de engrudo, ¿no? Increíble, esa experiencia fue muy increíble. Decía, y tuve la oportunidad de ver algunas fotos y sí, me encantó ese proyecto, ¿no? Cómo existe esa sensación de colaboración, de lanzarse hacia otros lugares para hacer un colectivo y producir y modificar el ambiente. Este, quería preguntarte como educador también, ¿no? Porque tú das clases. ¿Qué tipo de mensaje crees tú que es una de las cosas más importantes o primordiales que crees tú que, que tus estudiantes deben aprender sobre este proceso de diálogo que se crea en el ambiente urbano que tú estás desarrollando? Bueno, ahí pasa algo interesante, porque bueno, ahorita estoy trabajando, como te digo, es una escuela bosque, es un modelo alternativo de educación, entonces pues es muy alejado de lo tradicional, entonces el espacio es como en el bosque, al aire libre, incluso eso se vuelve un caos, porque atraer la atención es un poco más complejo, pero asimismo es todo un reto, es interesante, bueno, y demás. Pero considero que ahí como la parte más importante o lo que considero que yo trabajo en transmitir es también como esa idea del pensar de manera crítica, ¿sí? Como lo que te decía ahorita, como el cuestionar a través de las imágenes, a través de como del análisis de imágenes, análisis de lo que sucede actualmente, contexto, sí, también como desde las ciencias sociales, por ese lado como que es más ese ejercicio como de reflexión a toda hora, a partir de las imágenes, del material con el que uno trabaja también. Sí, como a toda hora el reutilizar, el saber para qué es el material, del de no desgastar cuando no hay necesidad de hacerlo. Bueno, como este ejercicio también de ser consciente de lo que se hace y por qué se hacen las cosas, para qué, buscar como también en la ciudad ese lugar para enunciarse. Sí, como cuestiones más como desde el desarrollo del ser, considero yo, que es una parte en la que a veces como que pues las instituciones también como que intentan trabajarlo, pero la trabajan más como por un requisito que por una prioridad y siento que es igual de prioritario que trabajar el pensamiento lógico, trabajar otras cuestiones. Entonces por ese lado siento que pues se puede trabajar también desde ahí.
Y bueno, yo sé que muchos de de los trabajos que ustedes hacen dentro del colectivo, pueda que sean un tanto secretos o que surgen en momentos específicos, ¿no? Cuando existe una reacción o un evento, ¿no? Que los obliga a reaccionar. Pero, ¿qué tipo de ideas o qué tipo de proyectos colectivos tienes en mente que te emocionan sobre el futuro? Sobre el futuro, bueno, ahí también podría mencionar dos, que sería como el fogueo hasta la muerte, porque pues igual nos ha abierto una cantidad de puertas increíbles, nos ha llevado a unos lugares muy bellos como para seguirnos proyectando, como que muchas veces es falta es tiempo también, sí, como para poder estar en tantos lugares. También me interesa bastante como poder trabajar un poco más en los textiles, como en la reutilización de los textiles. Y con mi pareja tenemos pues ese proyecto ahorita como a pie, que es como de reutilizar ya sea ropa, textiles, intervenirlos, darle otra vida a esa ropa y demás. También como que, sí, como todo este proceso de lo análogo, como volver a lo análogo, darle como lugar a lo análogo también. Siento que es como de esos horizontes que considero que es importante tomarse el tiempo de hacerlo en estos tiempos como de inmediatez, en que tú envías, control P, imprimir, sale, ¿no? Entonces, también chévere como volver como al oficio, volver como al hacer con las manitas. Entonces, por ese lado, todo lo que tenga que ver con ese ejercicio, pues me interesa mucho. También me gustaría estudiar un poco como sobre, no sé, sobre biología, sobre fauna, sobre bosque, sobre sí, como irme también a otro tipo de territorios, como que siento como también a llenarme de imágenes, llenar la cabeza de imágenes, como de lo que te decía, como buscar a ver qué otro tipo de causas me llevan a seguir como en lo que estoy, mirar qué otro tipo de técnicas puedo aprender, para dónde voy, sí, o sea, para dónde me lleva también la gráfica. Es también una cuestión de que muchas veces como que también me preocupaba como por el por qué estoy haciendo esto, ¿sí? Como que mientras lo estoy haciendo también me cuestiono por qué estoy haciendo esto, realmente quiero vivir de vender esto o qué voy a hacer con esto. Sí, quiero estar exponiendo estas imágenes o qué quiero hacer con estas imágenes. Entonces también como que entro en mis contradicciones, como en mis peleas conmigo mismo, de decir, bueno, y si pruebo otra cosa, también a veces me voy como por el lado de la pintura, también me gusta bastante, sí, como el pintar así un pedazo de papel, manchar el papel, mirar qué sale, como que también desde ahí me gustaría seguir trabajando como el gran formato, poder trabajarlo como con más dedicación, que también considero que pues todo está como en llegar a una buena idea y pues darle como a ese boceto que igual es un proceso pues de varios años y ya por ahí. Chévere. Bueno, sí, me parece que esa mente creativa busca satisfacerse en diferentes medios, ¿no? Y eso por supuesto es enriquecedor en diferentes formas. Al mismo tiempo quería preguntarte, porque como tú dices, hasta que el cuerpo aguante, ustedes llevan su cuerpo al límite para poder producir una gran cantidad de material. ¿Alguna vez te ha tocado lidiar con lo que sería en inglés el burnout? O sea, como estar sumamente consumido, como estar cansado, como estar, llegar a ese límite que ya no quieres saber nada sobre los carteles, porque los ha hecho un montón y terminaste un proyecto inmenso. ¿Alguna vez te has sentido de esa manera? Pues mira que sí es como que a veces llegan como esos pensamientos turbios, por decirlo así, que siempre es como de estar como en ese constante, eh, ¿qué pasa? Así como que también es una cuestión de qué pasa, porque no puedo de pronto, no sé, lo que te decía, probar otra cosa, ¿sí? A veces como que suele suceder cuando a uno no le gusta cómo queda la imagen, o sea, uno tenía la imagen en la cabeza de una forma, listo, la dibujó, suele pasar mucho con el grabado, la dibujó, la talló y a la hora de imprimir es como, no salió como quería, ¿sí? Como que salió de otra forma entonces, como que en ese tipo de momentos, como que llegas a esa idea como de, o cuando tú, no sé,
se te cayó un pedazo enorme de tinta sí, en una parte donde manchaste todo, o de pronto sí, tenías que llevar unos carteles, por ejemplo en Cali me pasó que imprimí muy sobre el tiempo y pues la tinta de grabado siempre se demora 2 días en secar, sí, la tinta litográfica toma su tiempo en secar. Y pues yo como con el afán de llevármelos los carteles, un formato que tengo como de 1,40 m, 1,50 m creo que es, como querer llevarlo a Cali, esta idea. Dije, bueno, eso un poquito de harinita y los empaco así, pues a Cali llegaron todos pegados, me tocó mirar cuál salvar, cuál no. También en el momento de la acción, sí, como que también todos los parceros ahí ayudándome como a mirar cuál se salvaba, cuál no, qué hacer, ponerle cinta, mirar qué. Entonces son como en esos momentos como, sí, del mismo afán o como de la misma ansiedad del ejercicio de crear y a la vez como pues intervenir, mostrar, en el que uno se siente como con esa sensación de, sí, como de agotamiento, como sí, como que uno se siente muchas veces consumido, pero asimismo está el otro extremo, ¿no? En el que tú, por ejemplo, estos días me ha pasado mucho que estoy en otro tipo de contexto, con los niños, con esto, con ese estrés también laboral que se genera, pues, como lo es en una institución educativa. Y llego acá y puedo estar muy cansado y todo, pero veo una matriz que tengo ahí pendiente y me dan ganas de tallar, ¿sí? Entonces es como que muchas veces también encuentro ahí como lo que te decía, ese refugio. Pero claro, sí, suele pasar mucho como esa sensación de ya no quiero más. También me pasa muchas veces como que me frustra el intentar vender y no hacerlo. Sí, como en decir, bueno, voy a intentar vender. Y después no vendí nada y dije como, sí, pero yo no quería vender. ¿Para qué me puse a vender si yo no quería vender? Me pude haber evitado esta sensación. Pero bueno, también es No, cuestión como de ese ejercicio, como de que unas veces uno también está como ahí, como necesitado de lucas, necesita dinero, entonces como que uno entra en esas dinámicas también. Y pues también de eso se trata, ¿no? Como de esos encontrones con la vida real. no, por supuesto, bueno, pero al final, claro, ustedes resuelven y uno echa para adelante. Sí, ajá. Y resuelve, por supuesto. Bueno, Fugitivo, muchísimas gracias, ¿verdad? Por este tiempo, ¿no? Que nos ha brindado para poder comentarnos y poder es- em, invitarnos dentro de este mundo del cartelismo y del movimiento que están realizando ustedes desde Colombia. Que una vez que nosotros fuimos a visitar, increíble, ¿no? Ver todas el trabajo que han estado haciendo los diferentes artistas urbanos dentro de la ciudad de Bogotá, sobre todo la cantidad de carteles que están pegados dentro de las paredes, ¿no? Uno va caminando y eso es fascinante. Cómo la imagen se le va, los ojos se le van a uno en ese mar de imágenes. Entonces, muchísimas gracias. De acá te enviamos un muy fuerte abrazo y bueno, y te deseamos el mayor de los éxitos. También aprovecha para decirle a nuestro audio escucha donde pueden ver tu trabajo y alguna otra website, de repente algún link que les gustaría compartir para que te estén al pendiente de lo que estás haciendo. No, pues nada, mi hermano, muchas gracias también por la invitación. Yo feliz de contar un poco del proceso, sobre todo el fogueo, que es algo que realmente me llena el corazón, ¿no? Y sobre todo como el proceso que he tenido, como te comentaba, desde esa frustración del querer dibujar y no saber cómo, al pasar a otro tipo de formas de reproducir la imagen y demás. Entonces, pues nada, igual un abrazo enorme, gracias por la invitación y pues en Instagram, solo tengo pues Instagram, ¿sí? Trabajo como con Instagram. Entonces, pues ahí salgo como @fungitivo_jaimes, y también pues @fogueo cartelero, también es como el otro nicho ahí como en el que pueden encontrar el trabajo. También si trabajan en la gráfica y producen, también pueden hacernos llegar el material, lo irán pegado en las calles de Bogotá, de Cali, Medellín, donde sea que lleguemos allá va a haber gráfica del fogueo. Entonces también es una invitación a no parar como intentarlo, seguir dándola. Si están probando alguna técnica de reproducción análoga, háganle eso, saca callo, pero con toda la actitud que igual el resultado es muy satisfactorio. Y El- ya, que se ganen los callos. Dale, eso muchísimas sí. gracias, Fugitivo. Listo, mi hermano. Bueno, este ha sido nuestro episodio del día. Acompáñanos la siguiente semana donde estaremos conversando con otro invitado especial. Este episodio fue escrito y editado por mí, Reinaldo Gil Zambrano,
producido por Miranda Metcalf y música de Joshua Weber. Mil gracias y hasta la próxima.